Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se estuvo comentando en la clase anterior. Y se partió con el concepto de circunferencia. Vamos a tratar en estas semanas con la circunferencia. Bueno, ya se habló la semana pasada, o sea, las clases anteriores de el concepto, voy a volver a revisitarlo acá, el concepto de lugar geométrico. Por acá lo tengo, el concepto de lugar geométrico. A ver. El concepto de lugar geométrico, la definición formal la dimos hace algunas clases atrás. Aquí está el concepto de lugar geométrico. Conjunto de todos los puntos del plano que verifica uno o más condiciones geométricas, y la idea acá es tratar de traducir la condición geométrica en una ecuación, o en una relación en el plano. Entonces, lugar geométrico es equivalente a que todos los puntos verifiquen una condición, una o varias condiciones. Bien, aquí se dieron algunos ejemplos, la bisectriz de un par de rectas o la simetral de un segmento, y la circunferencia cae en la misma categoría. Lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo, que es el centro, igual a una constante fija que se llama radio. Y se sigue el mismo principio de decir, se intenta traducir esta idea en términos de una ecuación. Entonces uno dice, bueno, si C la circunferencia y P es un punto, esta es la condición geométrica, el segmento PO es constante, igual a R, y al considerar las coordenadas del punto P arbitraria y las coordenadas del centro HK y R el radio, entonces la ecuación de la circunferencia se traduce a esto. O sea, la relación algebraica, la relación geométrica se traduce a una relación algebraica que está dada por 1. Esta es la ecuación de la circunferencia. Desarrollando los cuadrados, uno llega a la ecuación general de la circunferencia. Aquí está el desarrollo de los cuadrados, llega a la ecuación general de la circunferencia. Y lo que uno hacía es, bueno, son equivalentes bajo ciertas condiciones, dada la ecuación general, es decir, dado D, E y F como números, lo que uno decía es, bueno, ¿cómo con esta ecuación obtengo la ecuación principal? Y el razonamiento es simplemente la completación de cuadrados. Un ejemplo acá. Esa ecuación corresponde a una circunferencia. La completación de cuadrados nos da el centro y el radio. Cuadrado del número. Dada la ecuación, podría ser vacío el lugar geométrico. Aquí está vacío el lugar geométrico. Este lugar geométrico es vacío. Aquí queda x menos 1 al cuadrado más y más un medio al cuadrado es igual a menos 7 cuartos. Es vacío esto. Entonces, o podría ser exactamente un punto, caso degenerado. Entonces aquí naturalmente tenía como resultado la propiedad circunferencia, vacío o el centro. Después, ¿qué más se comentó? Bueno, cómo se posicionaban una recta y una circunferencia, posición relativa. Nada, vacío, la intersección eran dos puntos, o bien un punto, el caso de dos puntos era secante y el caso de un punto era tangente. Entonces, geométricamente, ¿y cómo uno podía algebraicamente o analíticamente determinar en qué caso estás? Bueno, sistema de ecuaciones. Conocemos la ecuación de la recta, conocemos la ecuación de la circunferencia, se plantea el sistema de ecuaciones. No solución, dos soluciones, una solución. Recuerde que la solución de un sistema es una pareja de números. Entonces, ¿cómo uno resuelve un sistema de ecuaciones? Bueno, si planteamos el ejemplo acá,
¿Cuál es la posición relativa de la recta y la circunferencia? Y el razonamiento era despejar en la recta X o Y y reemplazarlo en la ecuación de la circunferencia. Llegamos a la ecuación cuadrática, que tiene en este caso dos soluciones, y por lo tanto dos valores de X y por lo tanto dos valores de Y. Las circunferencias son secantes. Esos son los puntos de intersección. Estos son los puntos de secancia. Puntos de secancia. Punto de intersección. Si queríamos determinar la posición relativa, había que hacer el cálculo ahí del sistema. Ahora, había una manera un poco más rápida de poder precisar cómo están, y es la caracterización centro-radio. Es la que estamos indicando ahí. La distancia del centro de la circunferencia a la recta, si es mayor que el radio, es vacío; si es igual es tangente; y si es menor es secante. En el ejemplo dado anteriormente, en el cual encontramos los puntos, en el cual uno dedujo que eran secantes encontrando los puntos de intersección, se tiene que la distancia del centro a la recta es menor que el radio. ¿Ya? Este número 3 sobre 2 raíz de 5 menor que la raíz de 3 medios, porque se tiene esta igualdad. ¿Okay? Entonces tenemos la caracterización entre el centro y el centro radio para la posición relativa. Por supuesto, en el caso que se secante o tangente no tenemos el punto. Para obtener el punto se necesita resolver el sistema, no hay otro camino ahí. Entonces nos quedábamos en el caso en que habían dos puntos, un punto de intersección, que era el caso de la recta tangente, y estudiábamos la posición relativa. Partíamos primero determinando la recta tangente a la circunferencia en un punto de esta. Esa recta se obtenía de acuerdo con esta propiedad que caracterizaba las rectas tangentes a la circunferencia en un punto. Dice que el punto, la recta tangente se obtiene como aquella recta que es perpendicular, aquella recta que es perpendicular a la recta que pasa por el centro y el punto. ¿Okay? Estamos buscando la recta tangente L, y para buscar esta recta determinamos la pendiente de la recta que uno determina en realidad la pendiente de la recta que pasa por el centro y Q. Y después la recta tangente, la recta L es I menos I0, técnicamente es menos 1 por este número, X menos X0, donde punto Q de coordenadas X0 y 0 pertenece a la circunferencia. Pertenece a la circunferencia. Ese punto está en la circunferencia. Ahí está la recta tangente. Entonces, por ejemplo, nosotros consideramos la circunferencia, en el punto Q de estas coordenadas está en la circunferencia, y si quisiéramos encontrar la recta tangente a la circunferencia, bueno, calculamos la pendiente y formamos con ese número la recta tangente, que es esta.
Entonces habían dos problemas interesantes, que es justamente donde hemos quedado la clase pasada, de tangencia. Dos problemas interesantes, que eran los siguientes. Hallar la recta tangente a la circunferencia con una pendiente dada, y desde un punto exterior, P, hallar las tangentes a la circunferencia, que pasan por ese punto exterior. Entonces estos dos problemas se pueden resolver de manera bastante eficiente, considerando familias de circunferencias, familia de rectas. Vamos a considerar en el problema 2, o en el problema 1, que es el que estamos considerando ahí, una familia de rectas. Las rectas que son todas las rectas que tienen pendiente M0. Una colección de rectas con esa pendiente. Esta es L sub n. Y en el caso 2, uno considera la familia de rectas que pasan por un punto fijo. Todas las rectas que pasan por un punto. Entonces lo que nosotros tenemos acá, esta es la familia L sub m. Y entonces el problema se reduce a estudiar el sistema de ecuaciones. El problema se reduce a estudiar el sistema ecuación, vamos a colocarlo ahí, 0, esto en el problema 1, y en el problema 2, también el sistema. Recta, circunferencia recta. ¿Okay? Y tener presente que la condición de tangencia significa que la intersección, que hay un único punto, y eso significa que uno tiene que estudiar la ecuación cuadrática y garantizar solución única. Entonces, vamos a resolver el problema 1 para aquí uno destaca dos casos, dos subcasos, que son las tangentes externas y las tangentes internas. Uno también puede hablar de intersección vacía, puede ser exterior o interior, y aquí estamos en un caso particular de interior que es concéntrico. Entonces la manera de proceder acá, ilustrémosla con un ejemplo, es, a ver, si tomemos dos circunferencias, tomamos las circunferencias x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos más 2y menos 1 es 0. Tomamos la otra circunferencia, a ver, veamos otra circunferencia, sería x cuadrado más y cuadrado más x menos 4y. Hay un 2, un menos 2, más 1, es 0. Menos 4 más 1 menos 3 más 4, ya. Entonces esas dos circunferencias, entonces uno dice posición relativa. ¿Qué podemos decir de la posición relativa? Uno tiene el sistema. Uno tiene el sistema de ecuaciones. Tenemos el sistema de ecuaciones.
Entonces, como uno resuelve el sistema de ecuaciones, lo que puede hacer acá es restar, pasar del sistema de ecuaciones a este sistema de ecuaciones. Nos queda acá al restar, por ejemplo, menos 3x más 6y menos 2, ¿no? 0. Ya llegamos a eso, y lo que podemos hacer, bueno, voy a cambiar, para efectos de cálculo, voy a colocarle menos 1 aquí, ¿no? Solamente para no tener que estar haciendo un cálculo. Entonces, bueno, si resto ahí, 0. También es circunferencia, 0. La idea es que ilustrar el método y no empantanarnos tanto en la parte aritmética, hay que hacer los cálculos de todas maneras, pero llegamos a eso que está. Entonces, si restamos la resta 1 con la 2, si restamos la ecuación 1 con la 2, llegamos a esto. Y entonces tenemos esto. Y acá operamos como un sistema recta circunferencia. De acá podemos despejar x, decir que x es 2y. Y uno dice, reemplaza en 1 o 2. Aquí uno puede reemplazar en cualquiera de estas. Entonces, digamos, en 1, y reemplazamos en la ecuación 1, nos queda 2y cuadrado más y cuadrado menos 2y más 2y menos 1 es 0. O sea, llegamos a esto, 5y cuadrado menos 2y menos 1 es 0. Y esto implica entonces que el i tiene que ser 2 más menos raíz de 24, ¿no? 24, 4 por 20, 24 partido por 10. Un quinto más menos 2 raíz de 6. 2 raíz de 6, ¿ya? Un quinto, raíz de 6 quintos. ¿De dónde? X es igual a 2 quintos más menos 2 raíz de 6, 5. Entonces, esta ecuación tiene dos soluciones. Obtenemos los puntos de intersección. Van a haber dos puntos de intersección, por lo tanto son secantes. Raíz de 6, un quinto, más un quinto, raíz de 6, y el otro punto es este, menos 2 quintos, raíz de 6, y es un quinto, menos un quinto, menos raíz de 6 quintos. Entonces, el punto de intersección. Bueno, deducimos acá que las circunferencias son secantes, pero después de hacer todo el cálculo. Luego, C1 y C2 son secantes.
circunferencias secantes. Bueno, entonces si quisiéramos estudiar la posición, tendríamos que hacer este cálculo cada vez, plantear un sistema de ecuaciones. Sin embargo, hay, al igual que en el caso de la recta con la circunferencia, un criterio que nos permite determinar cuál es la posición. Bueno, aquí, lo que acabamos de hacer en el ejemplo, lo que se está comentando acá. Cuando restamos las ecuaciones, llegamos a la ecuación de una recta. Esta recta, de la cual despejamos x y se llama el eje radical. Vamos a volver a revisitar este tema. Según C2. Y tenemos el sistema de ecuaciones. Vimos, acá vamos a hacer el ejemplo. Hay una manera de determinar la posición en términos de los centros y los radios, y la posición es, el criterio es el siguiente. Lo tengo acá. Ese criterio es el siguiente. Estoy indicando aquí. La tangencia está caracterizada por una regularidad en términos de los centros y los radios. El caso de la tangencia externa. ¿Sí? El caso de la tangencia interna también es muy parecido. ¿Okay? El caso de no intersección y el caso de secancia queda completamente determinado para la posición relativa. La secancia significa esta condición, que es el caso que se descarta de todo lo anterior. Y lo que uno dice, bueno, R1 es mayor que R2, así que tenemos este número, R2 menos R1, dicen acá. R1 más R2. Entonces, el número real, que es este número real, aquí está 0. Ese número real puede ser igual a este número, o bien ese número, tangente, o bien puede ser estar en ese intervalo, secante, o bien puede estar acá, vacío, o bien ahí, vacío. Eso es lo que está diciendo ese resultado. Respecto del número o 1 o 2, la distancia es una, todos son excluyentes, como número real. Los casos R2 menos R1 y R1 más R2 son externa, interna y externa, respectivamente. Entonces, en el ejemplo, tendríamos que tener en el ejemplo, tendríamos que tener acá, en el ejemplo, anterior, respecto a la circunferencia C1, el centro es 1 menos 1, ¿cuánto vale el radio? Cuando el radio, menos 1, menos 1, menos 3, raíz de 3, ¿no? El radio raíz de 3.
C2. ¿Cuánto vale el centro? El centro es menos un medio, 2. Menos un medio, 2. Y el radio es igual a ver, estamos calculando el radio ahí, entonces aquí nos queda menos un medio, menos un cuarto en alguna parte, menos 2, menos 1. Esto sería menos 13 cuartos, ¿no? Sí, sería menos 3. O sea, el radio sería raíz de 13 medios. Ese es el radio de la circunferencia C2. Luego se tiene, lo que uno hace es calcular la longitud del segmento o 1 o 2. Sería en este caso, cuadrado de eso, sería 1 más un medio, más menos 1 menos 2, ¿no? Esto nos queda 9 cuartos más 9. Eso sería un cuarto, 5 cuartos, 45 cuartos. Entonces la distancia entre los centros es igual a 5 por 9, 3 raíz de 5, 3 quintos, 3 medio raíz de 5. Esa es la distancia. Y entonces será verdad R1, R2 menos R1 sería raíz de 13 medios menos raíz de 3. Entonces la pregunta es si será verdad que, bueno, y R1 más R2, esto es igual a raíz de 3 más 13 medios, más raíz de 13 medios. Entonces la pregunta es si vale esto, ¿no? Este número será más chico que 3 medios, raíz de 5. Esto será más chico que raíz de 3 más raíz de 13 medios. Eso se cumple. Ahora podemos hacer una estimación con la calculadora, nos quedaría aquí, a ver. No, veamos acá. Raíz de 13, 2, menos 3. Esto es aproximadamente 0,07. 0,707. Y esto que está acá, 3 medios raíz de 5, digamos 3 por raíz de 5 sobre 2. Tres coma 3,541, y esto que está acá, raíz de 3 más raíz de 13 partido por 2. 3,54. Por poco, aproximadamente 3,534.
8. Voy a volver a calcular. 3 por raíz de 5 medios. 3,35. Y el otro es 353. Bueno, entonces efectivamente se cumple la desigualdad. Bueno, uno podría mostrar de una manera más rigurosa este cálculo, entonces vale que. Por lo tanto son secantes. Son secantes. A ver, note, voy a colocar aquí, note. Raíz de 13 medio. El otro probémoslo, que también es directo, ¿no? Lo que podemos hacer acá es esto. Nosotros no tenemos calculadora aquí. Así 3 va a raíz de 13. Entonces, probar esto es equivalente a probar esto, que sería 9,45 cuartos. Si vamos a colocar acá, es menor que 3 más 13 cuartos más el doble producto, raíz de 39. Y esto es igual a 25 cuartos más raíz de 39. Y esto es equivalente, 45 menos 25 son 20, a que 5 es menor que raíz de 39. Y esto es verdadero, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, se cumple esa desigualdad. Entonces, efectivamente, este número es menor que el otro. ¿Ya? Bueno, en detalle. Si no tenemos calculadora, por supuesto, de esa manera podemos comprobar que efectivamente es cierto. Bueno, entonces las circunferencias son secantes, en este caso particular. Se cumple, usamos el criterio que se está indicando ahí. Y en el caso de que sean secantes, podemos nosotros considerar un ángulo que se forma, como más grande aquí. Cuando son secantes las circunferencias, podemos considerar el ángulo en cada punto común. Podemos considerar las rectas tangentes comunes y el ángulo que se forma se llama el ángulo entre las circunferencias y entre esas dos curvas, y el ángulo se puede calcular de la manera que se está indicando ahí, el coseno del ángulo. Verifique esta condición. De la manera, como comentamos el semestre pasado, esa fórmula sale, aquí en este dibujo vamos a mover un poco, sale de considerar el triángulo O1, O2, P es el punto de intersección común, ¿okay? Y pasa por considerar acá este es R1, este es R2, y uno tiene que en el triángulo O1, O2, P, se tiene
o 1 o 2 es igual a cuadrado, R1 cuadrado, más R, por el teorema del coseno, menos 2 veces R1, R2, por el coseno del ángulo que se forma, que el ángulo justamente, vamos a llamar a este ángulo, voy a colocar beta acá. Este ángulo es beta. ¿Ok? Y beta está relacionado con teta. El ángulo teta en este dibujo es este. Este es teta. Se puede probar que beta o que teta, se puede probar que teta, hay que ver los detalles ese semestre pasado, es pi menos beta. O de hecho son suplementarios. Son suplementarios. Y con esa información uno obtiene la fórmula nueva. Sí. ¿Okay? Así que el ángulo que se forma entre los radios, entre P y los radios, es distinto en general del ángulo que se forma entre las dos rectas, tangentes. Esta voy a colocar T1, este es T1, aquí está la T1 y esta es T2. En el caso que se da la igualdad, que el numerador es 0, las rectas tangentes son perpendiculares y las dos circunferencias se dicen ortogonales. Como está indicado en el dibujo acá. Circunferencias perpendiculares. Entonces, en el ejemplo, acá en el ejemplo, se tiene bueno, ya calculamos, vamos a calcular ahora coseno del ángulo es ahí está el cálculo, hicimos el cálculo acá arriba, que sería 45 cuartos, menos el cuadrado de R1 cuadrado, que es 3 más 13 cuartos. 3 más 13 cuartos, que es partido por 2 veces raíz de 3 por raíz de 13 medios. Ahí. Producto de los radios son, ahí está. Se nos queda 25, 20 cuartos, 5 sobre raíz de 39. Entonces, por lo tanto, teta, tanto phi, bueno, llamamos teta, busquemos teta acá, teta. Teta tiene que ser aproximadamente coseno inverso de un ángulo agudo, que es aproximadamente, veamos acá, paréntesis 5 sobre raíz de 39. 36.8
grados. Este que está acá es el ángulo entre C1 y C2. El ángulo entre C1 y C2 está dado por esa información que está ahí. Bien, de esa manera calculamos el ángulo entre C1 y C2. Un comentario acá es para hacer calzar la idea. Fíjate que si uno deja fijo una circunferencia y mueve la otra, bueno, esto lo comenté también, ¿no? Para hacer calzar, de la misma manera como le asociamos ángulo a dos rectas paralelas, le podemos asociar ángulo a dos circunferencias tangentes. Y las circunferencias son tangentes, tienen una tangente común. O bien podemos tener esta situación. Ahí. Y tener esto ahí. Ahí. Entonces vamos a decir en el caso las tangentes externas forman un ángulo de 0 y C interna de 180 porque tú vas moviendo una circunferencia hasta hacer la tangente, esencialmente las rectas tangentes comunes, voy a decir acá, si esta está fija y T2 se mueve, entonces podría ocurrir que el ángulo se mueva de esta manera, o bien de la otra. Bueno, mantiene fija la otra, ¿no? Entonces, si fijo T1, podría ser de esta forma, así, de esa forma. Entonces, dependiendo, esencialmente, recuerden que dos rectas paralelas, hemos definido dos rectas paralelas, el ángulo entre dos rectas paralelas como 0, si están orientadas de la misma manera, y si una está orientada en el sentido opuesto, se ha dicho que es 180, entonces, para hacer calzar, ¿no? Ahí. Entonces, si una circunferencia se mueve de la otra forma, se va a asociarle ese ángulo. Esto es para hacer calzar, pero efectivamente la circunferencia tangente, el ángulo entre la circunferencia no es importante. Son importantes cuando se cante, porque ahí uno puede hablar de otro tipo de familias. Bien, entonces ahí tenemos la posición relativa entre dos rectas y entre una recta, entre recta circunferencia y dos circunferencias. Lo que uno tiene que empezar a ver ahora, por analogía con lo que se hizo en recta, que vamos a empezar a estudiarlo en la próxima clase, es familia de circunferencias. Ya estudiamos familias de rectas y ahora vamos a considerar familias de circunferencias. Y nos vamos a detener este semestre en algo que comentamos muy a la pasada, el semestre pasado, que son las circunferencias que con alguna propiedad común. En este caso, con un mismo punto de intersección. Esas son las circunferencias que vamos a considerar, que es el las. Vamos a rebobinar desde aquí. ¿Ok? El A de la circunferencia. Eso. Bueno, me pasé. Bien, jóvenes.